En este problema se nos dice que en la figura se muestra parte de una red ATM, es decir, estos tres equipos S1, S2 y S3 van a ser conmutadores ATM. Todos los enlaces son simétricos full duplex. La tasa de transmisión en los enlaces con host es de 155 megabits. Entonces, por ejemplo, en este serán 155 megabits por segundo full duplex, 155 también entre el equipo A y el conmutador S1 y 155 entre el host C y el equipo S2. La tasa de transmisión de los enlaces entre conmutadores es de 50 megabits, este enlace entre los conmutadores S1 y S2, y el enlace entre los conmutadores S2 y S3 50 megabits por segundo. Los enlaces A1S1 y S1S2 tienen una longitud de 1 kilómetro. 1 kilómetro, 1 kilómetro. El enlace BS1 600 metros, el enlace S3-S2 200 metros y el enlace S2C 100 metros. La velocidad de propagación en todos los enlaces nos dicen que es de unos 200.000 kilómetros por segundo. Los conmutadores tienen la capacidad de mantener en memoria hasta 200 celdas y en el instante T0 el host A comienza el envío de una celda. En el instante 4 microsegundos el host B comienza el envío de otra celda. En 5 microsegundos comienza el conmutador S3 a enviar otra tercera celda y todas ellas van dirigidas a C. Es decir, tenemos una primera celda que va desde A a C, una segunda celda que va desde B a C y tenemos una tercera celda que va de S3 a C. Con lo cual las dos primeras pueden competir por recursos en la salida del conmutador S1 hacia el conmutador S2 y las tres podrían estar compitiendo por recursos en la salida del conmutador S2 hacia el host C, que es el destino final. Nos dicen que todos los conmutadores tienen un retardo de procesamiento de 1 microsegundo. Vale, en primer lugar hay que calcular en qué instante de tiempo termina de llegar cada celda de A y de B al conmutador S2 y a continuación en qué instante terminan de llegar hasta el destino. Vamos a poner una línea temporal en vertical transcurriendo el tiempo hacia abajo. Esto sería el host A que en el instante 0 va a empezar a transmitir una celda. Vamos a colocar aquí al host B. La distancia de A a S1 es mayor que la distancia de B a S1. Voy a poner aproximadamente aquí a S1, con lo cual la distancia entre estos dos serían unos 600 metros. La distancia entre A y S1 nos decían que era de 1 kilómetro, que es este enlace aquí entre A y S1. Posteriormente tendríamos, pues, por ejemplo, aquí S2 y la distancia entre S1 y S2 es de nuevo 1 kilómetro. No estoy manteniendo las proporciones, sería la misma distancia que entre A y S1, pues de nuevo 1 kilómetro. Y S3 tiene 200 metros de distancia con S2, entonces, bueno, pues aproximadamente estaría por aquí. S3, suponiendo que estos son unos 200 metros. Y finalmente, 100 metros después, estarían a la mitad de distancia C de S2 que lo que está S3 de S2, pero bueno, para que podamos dibujar bien, lo pongo más o menos igual de separado. Estaría C con una distancia de 100 metros. Bien, este es el instante 0 en el que A empieza a enviar la primera celda y vamos a marcar esa celda. Hemos usado azul. Bien, pues esa celda estará aquí. Ay, perdón. En azul es la celda que envía A, que es una celda ATM, con lo cual es una celda de 53 bytes. El tiempo de transmisión de la celda entre A y S1 va a ser los 53 bytes por 8 bits dividido entre los 155 megabits por segundo,
lo cual nos da aproximadamente 2,73 microsegundos. Luego, si este es el instante 0, vamos a medirlo en microsegundos, este sería el instante 2,73. Ahora, esta señal debe propagarse hasta S1, eso es 1 kilómetro, pues una distancia de 1 kilómetro a 200.000 kilómetros por segundo. Estaríamos hablando de un retardo de propagación entre A y S1, que sería 1 kilómetro entre 200.000 kilómetros por segundo, y esto nos da 5 microsegundos. Con lo cual, esto es 2,73, 5 estaría aproximadamente por aquí. Eso que en el instante 5, que es aquí, empezaría a llegar la señal desde A. Esta es la propagación, y en este instante, en el instante 5, empieza a llegar la señal desde A. 2,73 microsegundos después termina de llegar, por lo cual la celda terminaría de llegar en el instante 7,73, medido todo en microsegundos. Así que aquí tendríamos ya la celda que envía A hacia el conmutador S1. La celda que envía B lo hace en el instante 4. Pues aproximadamente estará por aquí. En este instante B empieza a enviar una celda. Hemos marcado con uno de estos colores, si no recuerdo mal. La velocidad, la tasa de transmisión es la misma, 155 megabits por segundo, con lo cual la duración, el tiempo de transmisión de la celda va a ser el mismo, es decir, 2,73 microsegundos. Entonces este es el instante 4 microsegundos desde el comienzo. ¿Vale? Aquí hay 4 microsegundos. Esto va a tener una altura de 2,73 microsegundos, que es el tiempo de transmisión de la celda, con lo cual esto sería el instante 6,73, el instante en el que termina de enviarse la celda. Esto debe propagarse esos 600 metros. El tiempo de propagación desde B a S1 van a ser los 600 metros entre los 200.000 kilómetros por segundo, y esto nos da 3 microsegundos. Esos 3 microsegundos es el tiempo que hay entre este instante y este otro instante de aquí, entre que empieza la transmisión y empieza a llegar la celda. Y el final estaría aquí. Con lo cual, si habíamos empezado a transmitir en el instante 4, esto es el instante 4, y la propagación son 3 microsegundos, eso quiere decir que empieza a llegar a los 7 microsegundos del comienzo de tiempos, y dado que el tiempo de transmisión son 2,73, pues en el instante 9,73 terminaría de llegar la celda, el paquete que viene de B. Entonces aquí hay que tener cuidado en este dibujo, porque la celda que viene desde A está transmitiéndose hasta el instante 7,73. La celda que viene desde B está recibiéndose desde el instante 7. Hay un periodo de tiempo ahí en el cual estamos recibiendo simultáneamente una celda de A y una celda de B. Esto no es un problema porque vienen por interfaces diferentes. Entonces el instante en el que termina de recibirse la celda de A es el instante 7,73. En ese instante no hay nadie más. Se procesa la celda. Nos dicen que el tiempo de procesado es de 1 microsegundo, por lo cual en el instante 8,73 la celda estaría lista para transmitirse. No hay nadie empleando el enlace de salida. Todavía no hemos terminado de recibir la celda de B. El enlace de salida está libre. Así que podemos empezar a transmitir la celda que nos ha llegado desde A. En este instante empezaría la transmisión de una celda desde A. ¿Durante cuánto tiempo? Bien, pues a 155 megabits por segundo habíamos visto que el tiempo de transmisión era 2,73 microsegundos. Ahora la velocidad de transmisión es de 50 megabits por segundo,
Con lo cual ahora nos encontramos con un tiempo de transmisión entre S1 y S2, que serían los 53 bytes, 8 bits, y entre los 50 por 10 elevado a 6, estos son unos 8,48 microsegundos aproximadamente. Con lo cual esta transmisión dura bastante más tiempo. ¿Vale? ¿Hasta qué instante? Bien, pues habíamos empezado la transmisión en el instante 8,73, a eso le tenemos que sumar 8,48 y en el instante en el que termina sería el instante 17,21, ¿vale? Que es sumarle 8,48 a 8,73. En ese instante termina la transmisión. Esta señal, este paquete, tiene que propagarse hasta el conmutador S2. Empieza a transmitirse en este punto, que es 8,73 microsegundos desde el comienzo. Y la propagación, pues es lo que tardemos en recorrer 1 kilómetro a 200.000 kilómetros por segundo. Y eso ya hemos visto que eran 5 microsegundos. Entonces, el instante sería 8 más 5, el instante 13,73, que estará pues, aproximadamente por aquí. Aquí estarían los 5 microsegundos, este es el instante 13,73, con lo cual la propagación estaría ahí. Y el instante en el que termina de recibirse la celda, pues habría que sumarle 8,48 y sería pues, aproximadamente 22,21 desde el inicio de tiempos. Y aquí estamos recibiendo este paquete, esta celda, un paquete a fin de cuentas. Bien. La segunda celda, la que provenía del host B, terminó de llegar en 9,73. Un microsegundo después, en el instante 10,73, habrá sido procesada y estaría lista para ser enviada por el puerto de salida. Pero el puerto de salida está ocupado, por lo cual tiene que quedarse en memoria esperando a que el puerto de salida esté libre. Queda libre en el instante 17,21, pues en ese instante podríamos empezar a transmitirlo, suponiendo que no hace falta dejar ningún tiempo de separación entre un paquete y el siguiente en esta tecnología. Bien, pues un tiempo de transmisión después, todos los paquetes son de igual tamaño, son celdas ATM, todos de 53 bytes, pues de nuevo 8,48 microsegundos. Habríamos completado la transmisión. Este sería el instante 25,69. Que esto también se propagaría y 8,48 microsegundos después, es decir, en el instante aproximadamente 30,69, habríamos terminado de recibir esa segunda celda por el enlace que hay entre el conmutador S1 y el conmutador S2. Las dos celdas estarían llegando una inmediatamente a continuación de la otra. Bien, esta es la llegada por el enlace entre S1 y S2, y de hecho esto ya nos da respuesta a la primera parte que nos decía calcula en qué instante de tiempo termina de llegar cada celda de A y de B al conmutador S2. La celda que viene de A termina de llegar al instante 22,21, es decir, a los 22,21 microsegundos del comienzo de su transmisión. La celda que viene de B llega en el instante 30,69 desde la referencia de tiempos. Ya empezó a enviarse en el instante 4, pues llega 26,69 microsegundos más tarde, que es el instante en el que termina de recibirse. Bien, además teníamos una tercera celda que comenzaba a enviarse en el instante 5 microsegundos, que es este de aquí, que estaba en el conmutador S3, que la tendrá por el motivo que sea, porque la haya generado él o porque haya llegado a algún otro host que no aparece aquí representado. Y esa celda va a ser enviada desde ese instante, desde esa máquina S3 a S2, por este enlace que tenemos aquí, que es un enlace independiente. Son 200 metros la distancia, con lo cual el tiempo de propagación entre S3 y S2 serían los 200 metros entre los 200.000 kilómetros por segundo, que esto es un microsegundo. Con lo cual el instante 5 es en el que la empezamos a transmitir
en el instante 6 microsegundos desde el inicio de tiempos es el que empieza a llegar. Esta celda, ¿cuál es su tiempo de transmisión? Pues son de nuevo 53 bytes por un enlace a 50 megabits por segundo, por lo cual de nuevo serían 8,48 microsegundos. Vale, pues aproximadamente vamos a decir que es por aquí. Así que tendríamos la propagación de esta celda, el instante final en el que llega sería 8,48 microsegundos después de que empiece a llegar. Empezaba a llegar en el instante 6 más 8,48, pues en el instante 14,48 termina de llegar esa celda. Entonces aquí de nuevo hay un periodo de tiempo en el cual se está recibiendo simultáneamente una celda por cada uno de los dos puertos, el puerto 0 y el puerto 1, una celda que viene desde S3 y otra celda que viene desde S1, por el otro enlace. La que primero termina de llegar es la celda que viene de S3, que termina de llegar en el instante 14,48. En ese momento el paquete se ha recibido completamente y se va a procesar. Nos dicen que todos los conmutadores tardan un microsegundo en procesar los paquetes, así que en el instante 15,48 ese paquete está listo para ser enviado por la interfaz de salida, la interfaz que lleva hasta C. No hay nadie que esté enviando, así que en ese instante podremos empezar el envío, instante 15,48, para recorrer 100 metros. 100 metros, pues es la mitad de estos 200 metros, pues vamos a tardar medio microsegundo en hacer esa propagación, con lo cual en el instante 15,98 empezará a llegar esa celda al destino C. Entonces en este instante estamos transmitiéndola y estamos recibiéndola en estos. Ahora el enlace es a 155 megabits por segundo, con lo cual, igual que en los primeros, el tiempo de transmisión va a ser de 2,73 microsegundos solo. Así que 2,73 microsegundos después, si no me equivoco, 18, en el instante 18,71, terminamos de recibir en C la celda que venía del conmutador S3. Aquí en el instante, pues esto era 15,48 más 2,73, en el instante 18,21 se ha terminado de enviar la celda y por lo tanto el enlace de salida está libre. Pero no hay nada para enviar, se está recibiendo una celda desde el conmutador S1, pero todavía no ha terminado de llegar. Termina de llegar en el instante 22,21. Un microsegundo después, en 23,21, podemos empezar a enviarla. Tardará medio microsegundo en llegar, con lo cual en el instante 23,71 empezará a llegar. Su tiempo de transmisión son 2,73 microsegundos, así que en 26,44 terminaría de llegar. No hace falta mucho hacer esta operación de cuándo termina de ser enviada, porque como vemos el tiempo de transmisión en el enlace a 50 megabits por segundo es por lo menos 3 veces superior, porque su velocidad es 3 veces inferior al tiempo de transmisión en el enlace que es a 155 megabits. Así que esta celda va a terminar de enviarse mucho antes de que termine de recibirse la última celda, que terminaba de llegar en 30,69, más el microsegundo de procesamiento. En 31,69 empezaríamos a enviarla. Medio microsegundo después, 32,19, empezaría a llegar y terminaría 2,73 microsegundos después, en el instante 34,92 es cuando terminaría de llegar. Aquí estaría esta celda y me había dejado de marcar esto de aquí. Con lo cual, respondiendo al apartado B, en qué instante de tiempo termina de llegar cada celda al host C, la que viene del conmutador S3 termina de llegar en el instante 18,71 a los 18,71 microsegundos desde el inicio de tiempos. La que viene del host A termina de llegar en 26,44 a los 26,44 microsegundos y la que viene del host B
llega a los 34,92 microsegundos del inicio, o sea, 30,92 microsegundos después de que empezó